lista sobre los 10 mejores libros de historia de 2013 es algo muy difícil, ¿no? Debido a la gran cantidad de producción que hay. Algo sorprendente en la medida que el Perú es un país donde no se fomenta la investigación histórica, es decir, nadie invierte, las instituciones no dan dinero para investigar. Y bueno, la gran cantidad de publicaciones hace difícil, pero también necesaria, hacer una especie de ranking. Advierto que es un ranking personal, ¿no? Que se basa en mis propios intereses y gustos, obviamente. ¿Cuál es el mejor libro de este año? Me parece que es el libro de Alfonso Quirós, ¿no? Historia de la corrupción en el Perú. Por varias razones. Nos brinda una visión general, básicamente, de la historia republicana peruana en base al tema de la corrupción y cómo ello se enlaza con el desarrollo político y económico. Es decir, cómo la corrupción nos puede explicar por qué nos va mal institucionalmente, qué influencia tiene en el desarrollo económico peruano, ¿no? En ese sentido, es un texto, me parece, redondo, ¿no? Y bueno, ha tenido un éxito de ventas además, ¿no? Porque está escrito de una manera muy ágil, amena, ¿no? Y con fuentes documentales interesantes, como las fuentes extranjeras. Es de esperar que este libro aliente a los historiadores más jóvenes para que investiguen, ¿no? Aspectos más puntuales que menciona este libro. El segundo libro, o colección de libros en realidad, es la colección Pensamiento Educativo Peruano, dirigido por Manuel Burga y publicada por la Derrama Magisterial. Es una colección de 15 tomos, de los cuales se han publicado 10 este año, y pretende dar una visión general sobre la educación peruana, un tema del cual se habla mucho, se invierte mucho en investigar cuestiones actuales, pero desde el punto de vista de la historia es un tema dejado de lado. Creo que el último libro importante, que da una visión importante sobre la educación peruana, data de la década del 60. Entonces, esta colección es importante por eso, cubre un vacío, ¿no? De un tema tan importante. Además, por la misma envergadura del proyecto. Como mencioné al comienzo, en este país no se financia la investigación. Entonces, tener un proyecto de este tipo, de 15 tomos, y que reúne una variedad de historiadores y educadores, es encomiable, ¿no? Entre los autores están pues, Manuel Burga, está Cristóbal Jobim, Marcelo Velázquez, Madera Chocano, María Manarelli, Ricardo Cuenca, etc., ¿no? Este es un texto esencial. Cada tomo está dividido en dos partes. Una primera parte es un ensayo que pretende dar una visión general de la época que le corresponde, y la segunda parte es de fuentes, ¿no? Normas administrativas, obras de autores, ¿no? Lo cual nos da un panorama de lo que se pensaba sobre la educación en el Perú. Entonces, yo creo que este texto va a servir de base para que otros investigadores pues, también se interesen por el tema educativo, ¿no? Los siguientes libros, ya no voy a hablar en orden de importancia, voy a hablar un poco más en términos generales. Está el libro de Pablo Whipple, La gente decente en Lima y su resistencia al orden republicano. Es interesante este libro por una sencilla razón. Cuando siempre vemos el establecimiento del orden republicano, ¿no? En el siglo XIX, siempre vemos al Estado tratando de ordenar, ¿no? Y a los sectores populares resistiendo, ¿no? Eso es lo que comúnmente vemos. Sin embargo, Whipple dice, pues no es tan así, ¿no? Porque en realidad la élite también resistía, no quería hacer caso al orden republicano, no quería hacer caso a las normas. ¿En base a qué? En base a mi prestigio, ¿no? En base en realidad a ideas un poco estamentales, ¿no? O sea, como que el prestigio personal, la moral, ¿no? Mi decencia, ¿no? Hace que yo no cumpla ciertas normas, pero que esas normas sí deben ser acatadas por los sectores populares, ¿no? Entonces, en ese sentido, Whipple estudia la prensa, estudia el sistema judicial, ¿no? Y me parece, en ese sentido, dar una visión diferente del siglo XIX. Otro texto de importancia es el de Elise del Águila,
La ciudadanía corporativa, políticas y constituciones y sufragio en el Perú, que cubre todo el siglo XIX republicano, ¿no? De 1821 a 1896, donde tiene una tesis que me parece que que está para discutir. Yo creo que este libro se tiene que debatir, porque señala que lo que existe en el Perú en el siglo XIX es una ciudadanía no individualista, como se espera en Europa, en Estados Unidos, sino bien corporativa. ¿Ello por qué? Porque la sociedad peruana pues, está conformada por grupos, ¿no? Por estamentos, ¿no? El mayor estamento sería la comunidad indígena, ¿no? Entonces hace imposible pues, que haya una ciudadanía individual, sino más bien una corporativa. Bueno, es más complejo el argumento de Alicia del Águila, pero por eso mismo creo que es un libro importante, un libro que hay que leer y debatir sobre todo. Otro grupo de textos abarcan un tema, que es el de la independencia, y por autores que curiosamente no han sido incluidos en estas colecciones que hay, en estas compilaciones que hay sobre la independencia, ¿no? Daniel Morán, Batallas por la legitimidad, la prensa de Lima y Buenos Aires durante la guerra de la independencia, una tesis de magíster, que es importante ya de por sí el hecho de que compare dos ciudades, ¿no? La prensa de dos ciudades, ¿no? Ya la historia, uno no puede comprender la independencia pensando solamente en el territorio, ¿no? En las fronteras peruanas, ¿no? Es un proceso que implica toda la monarquía. Entonces, comparar y sobre todo discutir qué significaba la revolución y qué significaba la independencia en Buenos Aires y en Lima es algo, me parece, novedoso e importante, ¿sí? Además, Daniel Morán es alguien que escribe mucho sobre estos temas, pero este es, podríamos decir que este es un libro, su libro más logrado, más orgánico. Otro texto es de Marisa Bazán, La prevención política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, Lima, en el ocaso del régimen español, 1808-1814. Marisa Bazán, a través de un caso de Gaspar Jurado, que hace un juicio para que se le reconozca como empleado de la audiencia de Lima, ¿no? Empieza a debatir sobre el tema de la igualdad, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de la coyuntura gaditana y se supone, bajo la Constitución, que todos son iguales, ¿no? Por el hecho de nacer en América, ya todos tienen los mismos derechos. Sin embargo, cuando este señor pida que se le dé el empleo, las autoridades españolas van a rechazarlo bajo argumentos nada liberales, más bien viejos argumentos tradicionales, estamentales, ¿no? Entonces, este caso le sirve a Marisa para discutir el tema de la igualdad, el tema de las ideas liberales, lo cual me parece que es un texto interesante y un texto también que debemos leer y debemos discutir sobre todo. Víctor Domínguez Condeso, ¿no? Compiló un libro que se titula Rebeliones Indígenas, Huánuco, 1812, que está conformado por una serie de ensayos donde escribe Jean Piel, Joel Chazán, el mismo Domínguez Condeso, César Espinosa Claudio, entre otros, los cuales se ocupan de la rebelión de Huánuco, ¿no? Entonces, de diferentes aspectos, uno podría decir desde la historia social, algo que no está de moda, pero también desde la historia política, ¿no? Es interesante de por sí porque el tema de las rebeliones es algo que está como pasado de moda, o que nadie le llama la atención cuando se estudia la independencia. Todos estudian prensa, todos estudian cultura política, etc. Pero las rebeliones, no. Y bueno, la independencia fue una guerra, ¿no? O sea, se discutió, había guerra de palabras, sí, pero también había lucha. Entonces, es necesario retomar ese aspecto de la independencia, y bueno, el texto de Víctor Domínguez, editado además en Huánuco y Lima, es importante. Y yo creo que la mejor reedición de un libro sobre la independencia es el de Antonio Eguiguren, La Sedición de Huamanga, en 1812, ¿no? Antonio Eguiguren, en esta coyuntura del centenario de la independencia, él empezó a publicar los textos sobre la rebelión de Huánuco, 1812, la rebelión de Cusco, ¿no? Y está la decisión de Huánuco, 1812. Desde el punto de vista liberal, ¿no? Él va a proponer, ¿no? que
que los peruanos, los patriotas, lucharon, ¿no?, contra los realistas, ¿no? Es una historia nacionalista desde el punto de vista liberal, obviamente, pero que, como mencioné, las rebeliones es algo que no se estudia ahora, o se estudia poco. Entonces, este libro creo que cae muy bien en esta coyuntura del Bicentenario. Me parece que es la mejor edición sobre este tema de lo que va del año. Bueno, el libro de Mario Mesa, Justicia y Poder en Tiempos de Violencia, que es una tesis de antropología de San Marcos, no es propiamente un libro de historia, pero está hecho por un historiador y además hay algo de historia presente, por decirlo de una forma. Él estudia la justicia como práctica, ¿no? y empieza a analizar qué significa la justicia formal, ¿no?, a través de los casos de Shuerjai, lo de la Cantuta. También analiza de otra parte el tema de la justicia en manos del partido de Sendero Luminoso, ¿no?, en el Alto Guayaga, y también qué significa la justicia popular en la prensa, ¿no? A partir de eso él va a reconstruir, ¿no?, los significados y me parece en ese sentido un texto interesante y necesario, ¿no? Y finalmente, el último texto, que es un texto de historia colonial, que es el de Francisco Stasny, Estudios de Arte Colonial, que es un texto que reúne sus artículos clásicos, ¿no? O sea, en realidad yo creo que es un texto del cual no tiene pierde su lectura. Bien, yo creo que ahí son los 10 mejores libros que a mi entender nos ha brindado este 2013. Gracias. Por varias razones. Nos brinda una visión general, básicamente, de la historia republicana peruana, en base al tema de la corrupción y cómo ello se enlaza con el desarrollo político y económico. Es decir, cómo la corrupción nos puede explicar por qué nos va mal institucionalmente. Sobre los 10 mejores libros de historia de 2013 es algo muy difícil, ¿no?, debido a la gran cantidad de producción que hay. Algo sorprendente en la medida que el Perú es un país donde no se fomenta la investigación histórica, es decir, nadie invierte, las instituciones no dan dinero para investigar. Y bueno, la gran cantidad de gente, ¿qué influencia tiene en el desarrollo económico peruano? ¿No? En ese sentido, es un texto, me parece, redondo, ¿no? Y bueno, ha tenido un éxito de ventas además, ¿no?, porque está escrito de una manera muy ágil, amena, ¿no?, y con fuentes documentales interesantes, como las fuentes extranjeras. La publicaciones hace difícil, pero también necesaria, hacer una especie de ranking. Advierto que es un ranking personal, ¿no?, que se basa en mis propios intereses y gustos, obviamente. ¿Cuál es el mejor libro de este año? Me parece que es el libro de Alfonso Quirós, ¿no?, Historia de la corrupción en el Perú. Hacer una lista